Hola protones, hoy tenemos el placer de continuar con la nueva sección del canal, donde seguiremos diseccionando la relevancia de la energía en los finos equilibrios del poder mundial. En este vídeo nos centraremos en Europa, y más concretamente en la todopoderosa y rígida Alemania. Bucearemos en lo que está sucediendo actualmente y también en cómo hemos llegado a que en 2024 la economía alemana apenas creciera. Spoiler alert, la energía está en el centro de todo. Alemania ha venido copando los titulares en los últimos meses de cientos de periódicos, y no precisamente sobre buenas y gratas noticias. Desde el inicio de la guerra de Ucrania, este país ha venido sufriendo una serie de desbarajustes y tensiones que están afectando y lastrando a su economía. También está sufriendo una gran descomposición y fragmentación política. Su gran baluarte era la estabilidad que la había acompañado desde la década de los 60. En gran medida, estas afecciones vienen generadas por la energía y su impacto y vertebración en el sector industrial y manufacturero. Esta relación tan íntima es la que te explicaré hoy, para que entiendas por qué está gripando a Alemania, el viejo y lastrado motor de Europa. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Si hablamos de este país, lo primero que nos viene a la mente es el Oktoberfest, la Segunda Guerra Mundial y automóviles, más precisamente Volkswagen. Pero Alemania es muchísimo más amplia que estos tres símbolos que permanecen y han sido implantados, para bien o para mal, en el imaginario social y colectivo. Empecemos representándolo con cifras para entenderlo mejor. Estamos hablando de un país de más de 85 millones de habitantes, el doble aproximadamente que España. El territorio alemán son 357.000 kilómetros cuadrados, 150.000 kilómetros cuadrados menos que España. Su superficie no es tan amplia como pensamos, por lo que es un país con una densidad bastante elevada, con 236 habitantes por kilómetro cuadrado. Es mayor que la de la propia China, que tiene actualmente 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Y ni comparar con Estados Unidos, que está en 34 habitantes por kilómetro cuadrado. Está abarrotada Alemania. Además, sus principales ciudades tienen más de 1 millón de habitantes, por lo que las áreas urbanas son clave en su funcionamiento. Berlín tiene 3,8 millones, Hamburgo 1,9 millones y Múnich 1,5 millones de habitantes. Esta primera aproximación es fundamental para comprender su desarrollo histórico, productivo y socioeconómico. La economía siempre ha sido boyante porque el crecimiento de la potente industria ha cargado con ella a cuestas. El PIB de 2023 fue de más de 4.300 miles de millones de dólares, solo por detrás de Estados Unidos, China y Japón. Seguro que te suenan multinacionales de referencia como Siemens, Volkswagen, Daimler, Allianz o Mercedes. Si descomponemos el PIB de 2023, podemos observar que son especialistas en producir equipos o sistemas de alto valor añadido. El 30,7% procede de la industria, un 20,8% de las manufacturas, y el sector agropecuario no llega ni al 1%. Por tanto, estamos hablando de un país puntero, de primera línea, donde la industria es el gran motor económico de la locomotora europea. No vas a encontrar muchos agricultores. Pero no tan rápido, los tiempos cambian. Esta dinámica se ha visto truncada por las malas cifras macroeconómicas de 2023 y 2024. El difícil contexto configurado por la guerra, las sanciones económicas impuestas a Rusia, la inflación de productos básicos, el aumento del coste de la energía y la desconfianza generalizada provocó que hace 2 años el PIB cayera un 0,3% en un trimestre. Fue algo insólito desde mediados del siglo XX. Las previsiones de cierre para 2024 también han sido una caída del 0,1% y apenas un crecimiento en un par de décimas. Esto quiere decir que Alemania es un país estancado, es decir, en crisis. El reciente anuncio de cierres de grandes fábricas lo constatan. Bosch anunció 5.500 despidos, la mayoría de ellos en Alemania, en plena crisis del automóvil. El buque insignia alemán Volkswagen anunció el cierre de hasta 3 fábricas para ahorrar 4.000 millones de euros. Se barajan cifras de más de 10.000 empleados en la calle. Todo ello teniendo en cuenta las diferentes capas de empresas de suministros que tendrán una afectación indirecta.
Sí, el modelo alemán de industria automovilística, resiliente y robusta, está de capa caída. Para entender qué está pasando, vamos a la raíz. ¿De dónde obtiene Alemania la energía con la que mueve su economía y la europea? Si analizamos su mix energético actual, podemos comprobar y conocer los síntomas de la crisis que se vive. Va más allá de las decisiones de directores ejecutivos de diferentes empresas, la política regulatoria y la competitividad en mercados globalizados. Como vemos en la imagen, Alemania obtiene su energía principalmente del gas natural, el cual ha sido su principal aliado durante décadas y ahora se ha convertido en su peor enemigo. El problema, la extrema dependencia al no tener recursos de petróleo y gas autóctonos, como le sucede a la mayoría de países europeos, salvo excepciones como Noruega. Si vamos de mayor a menor consumo de energía, el petróleo es el rey, como en casi todos los países, debido a su consumo en el transporte. Supone el 34,2% según datos de la Agencia Internacional de la Energía. Además, según el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales, el BGR, en 2022 aproximadamente el 98% del consumo de petróleo fue importado. La producción nacional de petróleo crudo del país ascendió a 1,7 millones de toneladas. ¡Ridícula! Por el lado opuesto de la balanza, Alemania importó 88,2 millones de toneladas de petróleo crudo. Ahora bien, ¿de dónde sacan tan ingente volumen de petróleo? En total, 31 países suministraron crudo a Alemania. En 2021, Rusia fue con amplia diferencia el mayor proveedor, con un 34,1%. Sin embargo, la situación cambió significativamente a partir de 2022. Según datos oficiales, en esa misma fecha, el 25,4% del petróleo crudo procedía de Rusia, que durante ese periodo seguía siendo el mayor proveedor con diferencia, seguido de Estados Unidos con un 13,7%. Sin embargo, debido a la promesa de Alemania de poner fin a las importaciones de crudo de Rusia, los suministros cesaron por completo a finales de 2023. Rusia dejó de amamantar a Alemania con petróleo barato. La misma dinámica se replicó con el gas. En 2023, el gas natural cubría el 26% del consumo energético del país, y Alemania es uno de los mayores importadores del mundo. Alrededor del 95% de su consumo de gas se cubre con importaciones. Sus procedencias son variadas, pero a inicio de 2022 y antes de la invasión rusa de Ucrania, el 55% de las importaciones de gas provenían de Rusia, el 30% de Noruega y el 13% de los Países Bajos. Como vimos en la anterior imagen, Rusia cerró el grifo a finales de agosto de 2022, otras para siempre. Los suministros decrecieron paso a paso y se detuvieron por completo poco antes de que las explosiones destruyeran uno de los dos gasoductos que la conectaban internacionalmente. Nord Stream 1 y 2, seguro que el nombre les resulta familiar. Eran verdaderas arterias energéticas que bombeaban gas directamente desde Rusia hasta el corazón industrial alemán. Por poner un ejemplo, en esta gráfica vemos clara la escalada, con precios de más de 300 euros el megavatio hora de gas natural. El gran perjudicado fue la todopoderosa industria alemana, que vio cómo los precios se disparaban y hasta alguna tuvo que cesar su producción temporalmente. Si bien hubo preocupaciones generalizadas de una grave escasez de gas, especialmente en los inviernos de 2022-2023 y 2023-2024, finalmente no se materializó, gracias a temperaturas más suaves y los costosos esfuerzos del gobierno para asegurar suministros alternativos. En 2023, Noruega fue el principal salvador y proveedor de gas natural a Alemania, con una cuota mensual de alrededor del 35%, seguida de los Países Bajos con alrededor del 30%. Alemania también se abasteció a través de terminales de gas natural licuado en países vecinos, como es el caso de Polonia o Países Bajos, donde el combustible líquido se regasifica y se introduce en los gasoductos. Teniendo estas cifras en mente, vamos a ver cómo generan y de dónde proceden los electrones que consume Alemania. En 2024 la electricidad se generó en un 27% con eólica y un 26% con carbón, que son las principales fuentes de generación. También destaca el gas con un 16% y la solar fotovoltaica con un 12%. Hay que destacar ese alto grado de penetración eólica, ya que Alemania es el país europeo con mayor potencia instalada de aerogeneradores, con 63,5 gigavatios de terrestre y 9,2 gigavatios de marina. Una absoluta barbaridad.
Si alguna vez has viajado por Alemania, es casi imposible que no hayas visto varios aerogeneradores en los montes o en el mar. Además, está a punto de alcanzar la cifra de 100 gigavatios de fotovoltaica y lo conseguirá en este 2025. Sin embargo, la nuclear es residual y en 2024, como hemos visto, el carbón sigue en auge, siendo una de las fuentes que más electricidad generó y una de las más contaminantes. Esto tiene un motivo: Dunkelflauten, o como se pronuncie. Sí, parece una flauta de chocolate que te pides en cualquier mercado navideño por Baviera por 10 eurazos, pero en realidad es un periodo de tiempo en el que se puede generar poca o ninguna electricidad con renovables, porque no hay viento y hay muy poca luz solar. En el norte de Europa, las Dunkelflauten se originan a partir de un sistema estático de alta presión que provoca un viento extremadamente débil combinado con un clima nublado con nubes, estratos o estratocúmulos. Hay entre 2 y 10 eventos de Dunkelflauten por año. La mayoría de estos eventos ocurren de octubre a febrero, típicamente entre 50 y 150 horas por año. Un solo evento suele durar hasta 24 horas. Y estos periodos son un gran estresor para la infraestructura de la red eléctrica y sistemas de consumo, que en su mayor parte encuentra la solución en quemar más gas y más carbón para suplir a las renovables. Espera, ¿es demasiada información? Recapitulemos. Mucha eólica y solar, pero largos periodos sin viento y muy nublados. Apagón nuclear. Queman bastante carbón, biogás y son altamente dependientes del gas y del petróleo ruso. Protones, es el sistema energético de Alemania y hace aguas por todos lados. Entonces te preguntarás, ¿por qué Alemania ha llegado a ser tan extremadamente dependiente de Rusia? ¿Por qué ha cerrado las nucleares? ¿No lo podría haber previsto y diversificado sus fuentes? Vamos a dar marcha atrás y recorreremos brevemente la historia para conocer los fallos estratégicos que han llevado a Alemania a la encrucijada actual y que ponen en jaque a Europa entera. Este revisionismo ya lo hicimos con el repaso energético a Estados Unidos, así que te dejo por aquí arriba el enlace y también en la descripción, por si todavía no lo has visto. Para organizar la ingente relevancia histórica de Alemania y los acontecimientos que definen el país actual, lo más sencillo para mí y para ustedes es estructurarlo en las siguientes fases. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1968. Desde 1968 hasta el accidente de Chernóbil en 1986. Desde el accidente de Chernóbil hasta el accidente de Fukushima en 2011. Desde el accidente de Fukushima hasta 2022. La invasión rusa de Ucrania, de la cual ya hemos hablado. Comencemos con la clase de historia energética. Primera fase, la era de los combustibles fósiles, de la Segunda Guerra Mundial hasta 1968. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó arrasada y dividida en dos: la República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania, y ambas se encontraban ante la imperiosa necesidad de reconstruir su economía. El carbón, sobre todo el lignito, era muy abundante en el territorio alemán, convirtiéndose en la columna vertebral de la industria y la generación de electricidad. La región del Ruhr, en el lado occidental, desarrolló numerosos centros industriales de gran envergadura y polos tractores de empresas intensivas en energía, abastecidas por las numerosas minas de carbón que fueron expandiéndose. Estamos hablando de que en la década de los 50 y 60, el 99% de la generación eléctrica se abastecía de combustibles fósiles. Como se imaginan, este consumo desproporcionado les dejó una cara factura ambiental. La contaminación del aire y del agua, así como la degradación de los suelos, eran problemas cada vez más acuciantes en todo el país, sobre todo en la región del Ruhr. Además, la extracción de carbón a gran escala generaba importantes externalidades negativas, como la pérdida de biodiversidad y la inestabilidad geológica. Segunda fase, el auge y caída nuclear y el nacimiento del ecologismo, 1968-1986. Gracias al auge económico de los años 60, la demanda de energía continuó creciendo. La energía nuclear se presentó como una solución prometedora y complementaria al carbón, ya que ofrecía una alta densidad energética y reducía a cero las emisiones de gases de efecto invernadero. Alemania construyó numerosas centrales, especialmente a lo largo del río Rin. Debo avisar de que este es un tema muy amplio y muy controvertido. La historia de la nuclear en Alemania requiere de un vídeo en exclusiva, así que ya sabes, escribe un comentario diciendo ¡nuclear!
si quieres que elaboremos un vídeo sobre esta temática al completo. Volviendo a lo nuestro. Desde 1956 se establecieron varios centros de investigación nuclear en Alemania Occidental, equipados con prototipos de reactores, muchos de los cuales están ahora cerrados o han cambiado de función. En 1957 la Universidad de Múnich activa el primer reactor nuclear, conocido como Atomic Egg, aunque exclusivamente tenía finalidad investigadora. Fue 2 años antes de que el gobierno federal enviase a trámite parlamentario el primer proyecto de ley sobre el uso y construcción de las futuras plantas nucleares. Además, en 1961 entra en servicio el KAL, Baviera, el primer reactor en territorio de la República Federal Alemana. Este país ha tenido más de 37 reactores nucleares en operación, haciéndonos una idea de la importancia que ha tenido esta tecnología para el desarrollo germano. Paralelamente y en dirección opuesta, el movimiento antinuclear y la oposición social creció. Estaba impulsado por preocupaciones sobre la seguridad y la gestión de los residuos radiactivos, que comenzó a zarandear el futuro de esta tecnología. El accidente de 3 Mile Island en Estados Unidos en 1979 y las protestas masivas en Alemania evidenciaron el creciente rechazo de la sociedad hacia la energía nuclear. La catástrofe de Chernóbil en 1986 le asestó un golpe mortal, poniendo de manifiesto los riesgos inherentes a esta tecnología y acelerando la búsqueda de otras alternativas menos peligrosas. Tercera fase, la era de las energías renovables, desde el 1986 hasta 2011. Como decía, el accidente de Chernóbil marcó un punto de inflexión en la política energética alemana. La opinión pública se revolvió y se tornó cada vez más consciente de la necesidad de diversificar las fuentes de energía y reducir la dependencia de las tecnologías nucleares. El gobierno alemán respondió a esta demanda con una serie de medidas políticas destinadas a fomentar el desarrollo de las energías renovables, que estaban en fase de investigación y de escalada comercial. La Ley de Energías Renovables, aprobada en el año 2000, fue un hito fundamental en esta transición. Esta ley estableció un sistema de ayudas denominado Feed-in Tariff, ayudas pagadas por todos y garantizadas para los nuevos inversores para tecnologías renovables, lo que incentivó significativamente la inversión en proyectos eólicos, solares y fotovoltaicos. Además, se pusieron en marcha programas de investigación y desarrollo para mejorar la eficiencia de estas tecnologías y reducir sus costes. Cuarta fase, la consolidación de la transición energética, de 2011 a 2022. En 2010, Alemania presentó su famoso Energiewende, que literalmente se traduce como transición energética, así es más fácil saber de lo que hablamos. Es una estrategia energética y climática a largo plazo, basada en el desarrollo de energías renovables y en la mejora de la eficiencia energética. Se trata de una transformación profunda del sistema energético alemán, que incluye pasar del carbón y la energía nuclear a las energías renovables. Entre los principales objetivos destacan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% a 2030, alcanzando el 95% en 2025 respecto a los niveles de 1990. Abandono y cierre de las nucleares en 2022. Conseguir que en 2050 como mínimo un 60% de la energía que se consuma sea renovable. Además, el consumo bruto de electricidad será mayor del 80% del total. También se pretende conseguir una reducción del consumo de energía primaria del 50% en 2050 respecto a 2008, gracias a la eficiencia y la electrificación. La expansión de la energía eólica y solar continuó a un ritmo vertiginoso gracias a las condiciones climáticas favorables de Alemania y a las políticas de apoyo gubernamentales. Además, se promovió el desarrollo de otras tecnologías como la biomasa y la geotermia. La transición energética alemana se convirtió en un modelo a seguir para otros países y contribuyó a posicionar a Alemania como un referente en la lucha contra el cambio climático en Europa y en el mundo. Podría extenderme mucho más, pero con estas cifras nos hacemos una idea de la hoja de ruta alemana. No obstante, explicaremos por encima la controversia nuclear. En 2002 se aprobó una primera ley para eliminar gradualmente la energía nuclear hasta el 2022. 8 años más tarde, en 2010, el gobierno decidió, tras un controvertido debate, posponer la retirada nuclear hasta el año 2036. Sin embargo, esta decisión fue revocada inmediatamente después del accidente nuclear japonés de Fukushima Daiichi, en marzo del mismo año.
En junio de 2011 se aceleró aún más la salida de la energía nuclear en Alemania. El gobierno alemán decidió cerrar todas sus centrales nucleares de forma gradual, lo que supuso un desafío importante para el sistema eléctrico. Ahora bien, ¿se cerraron finalmente en 2022 todas las centrales nucleares? Es aquí cuando entramos de lleno en la fase actual. Quinta fase: la invasión rusa de Ucrania y sus implicaciones energéticas, desde 2022 hasta la actualidad. La respuesta es un rotundo no. Como hemos comentado, la invasión rusa de Ucrania en 2022 puso de manifiesto la vulnerabilidad de toda Europa y sobre todo la de Alemania ante la dependencia del gas ruso. Y hubo que posponer un año su cierre. El 15 de abril de 2023 supuso el fin de la era nuclear en Alemania. Las centrales Isar 2, Neckarwestheim y Emsland fueron desconectadas de la red eléctrica, dejando de generar en ese momento y aún continuando en fase de desmantelamiento. En esta gráfica se observa muy bien la caída nuclear. En 2010 generaba el 22% y ahora cero patatero. También es significativo el repunte de la generación eléctrica de carbón, que decayó hasta 2020, generando el 23,7% y aumentó hasta el 31,7% en 2022. Ahora volvió a decrecer de nuevo. Entonces la pregunta es, ¿el aumento de la generación de carbón es una de las consecuencias directas del cierre de la nuclear? Déjanos tu opinión en los comentarios. Llegados aquí, podríamos decir que Alemania es un gigante herido, pero no muerto. Tiene enormes retos por delante, aunque no por ello va a tirar la toalla tan fácilmente. Repasemos. Energía cara, inflación galopante, alta dependencia comercial de Estados Unidos y China, pérdida de competitividad industrial, malas condiciones demográficas, deslocalización empresarial, y podría continuar, pero no quiero dejar un sabor amargo al final de este vídeo. Si en algo es experta Alemania es en levantarse pese a los golpes. La invasión rusa de Ucrania ha debilitado a la industria alemana, que ahora depende un poco menos de la actividad manufacturera y más del sector servicios. A todo esto le sumamos la grave crisis del sector de la automoción. ¿Qué sucederá con el gas barato de Rusia si se firma la paz en Ucrania? ¿Apostará por el vehículo eléctrico? ¿Volkswagen resucitará de entre los muertos? ¿Las automovilísticas chinas han llegado para quedarse? ¿Cuáles son las soluciones? Todos son dudas, y ante ellas solo podemos traer preguntas para encontrar las mejores soluciones. Pero el cielo no está tan negro para Alemania. Continúa siendo uno de los mejores lugares del mundo para hacer negocios, gracias a instituciones sólidas, centros de investigación líderes, mano de obra cualificada y una ubicación estratégica en el corazón de Europa. También es punta de lanza en la transición energética y continúa atrayendo grandes inversiones como la fábrica de Tesla en Berlín y proyectos en inteligencia artificial. También se están destinando 160.000 millones de euros para la infraestructura de hidrógeno, lo que podría asegurar la competitividad futura de las industrias intensivas en energía. Hasta aquí ha llegado nuestro viaje por la historia y el presente de la energía en Alemania. Como saben, este es un nuevo tipo de contenidos que acaba de llegar al canal recientemente, y la idea es seguir aprendiendo poco a poco de los países para entender la complejidad de la transición energética y la importancia en el progreso y en sus diferencias nacionales. Deja en comentarios tus impresiones, si te ha gustado, y dinos qué país te gustaría que analicemos a continuación. Te leemos con interés. ¿Quieres mantenerte informado sobre la transición energética global y otros temas similares? Eso y mucho más lo vas a poder encontrar en este canal. Así que ya sabes, suscríbete, dale al botón de la campanita para no perderte nada y deja caer un like para que YouTube recomiende este contenido a más personas. Pero espera, no tan rápido, también nos tienes en otras redes sociales. Síguenos ya mismo en Instagram y en TikTok y sigue atento a YouTube. Ya mismo le puedes ir dando al pause a este vídeo y ve allí a seguirnos en @siguecorriente. Y recuerda que nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Sígueme la corriente. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi proton.